Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lic. Gusto en saludarles. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Gusto en saludarles. Igualmente, licenciada. Solo estamos ahí esperando que ingresen más para que no pierdan el hilo del contenido. Dos minutitos, si no, vamos a continuar. Por favor, los voy a molestar. Tal vez tienen ahí su ley de protección al consumidor y usuario. Si no, tal vez la pueden bajar. Igual su código de comercio como siempre. El régimen anciano. Cuando tengan su ley que ya la hayan encontrado por ahí, me dice. Yo creo que ya. ¿Alguien ya la tiene? Rosario ya la tiene. Ay, licenciada, yo me disculpo porque es que todavía estoy conduciendo. Todavía va en el camino, oigo, sí. Bueno. Sí, lo siento. No tenga pena. Bueno. ¿Qué fue lo último que vimos el día anterior? A ver, ¿quién nos puede decir? De los que estuvieron en clase, ¿qué fue lo que recorrimos ahí en el día de clase? ¿O no recorrimos por ningún lado nada? La clasificación de los contratos, licenciado. ¿Qué vimos de contratos, Brandon? Típicos, atípicos, solemnes, de adhesión, de cambio, colaboración, prevención de riesgo, conservación, crédito y garantía. Muy bien, de esos hablamos, ¿verdad? ¿Qué dice Jorge? No, licenciada, pero no hablamos de todos. O sea, empezamos a ver los típicos. Y más o menos a decir cuáles eran, pero más o menos que ahí nos quedamos. A ver, ¿qué más dijimos de las clasificación? Más que todo era la clasificación de contratos. ¿Qué dijimos ahí? Ahí no me digan que no se recuerdan. También vimos que hay típicos, atípicos y otros, licenciados. Muy bien. Cuando hablamos de los típicos, ¿qué decíamos de ellos? Hablamos, licenciada, que los que son los que están en ley.
son los que están regulados en la ley, que tienen un tipo ahí en la ley y siempre los vamos a encontrar en un cuerpo normativo, ¿verdad? Esos son típicos. Si no están en el Código de Comercio, estarán en otra ley, pero de que están, están. Entonces, esos son típicos. ¿Y qué dijimos de los atípicos? A ver, ¿quién nos dice? Que nacen de las necesidades sociales y no tienen un tipo específico en la ley, se fundamentan en la doctrina. Muy bien, Claudia, esos son atípicos. Es un prefijo que quiere decir sin. Entonces son sin tipo. Nacen como consecuencia de la necesidad social y los vamos a encontrar en contenidos en la doctrina. Muy bien. ¿Qué dijimos de los solemnes? Que son todos los que se tienen que hacer en escritura pública, que así lo regula la ley. Algo más que hayamos dicho de los solemnes. Sí, licenciada, son los que se crean entre las partes y es donde permite darle forma de acuerdo a las intenciones que tienen las partes y no necesariamente están regulados en ley, sino que esas cláusulas en las que ellos acuerdan son ley entre las partes. También van en escritura pública. Muy bien. Dijimos que los contratos solemnes son solemnes porque deben de cumplir con solemnidades, con requerimientos que la ley establece de manera específica que se deben de cumplir para la forma de esos contratos, de manera tal que de esa forma depende su validez, ¿verdad? Que para su validez hay que cumplir los requerimientos que la ley establece. No solo el requerimiento de la escritura pública, sino van a haber muchos más requerimientos que la ley establezca y entonces vamos a tener ahí la forma del contrato solemne. ¿En dónde podemos ubicar esas solemnidades? Las podemos encontrar en principio en el Código de Comercio. Pero también les decía, si nos vamos al Código de Notariado, entonces ahí en el 29 del Código de Notariado encontramos las formalidades de los instrumentos públicos y la escritura es un instrumento público. Por el otro lado, si nos vamos al 31 del Código de Notariado, encontramos que ahí están las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Y si encontramos ahí formalidades esenciales de los instrumentos públicos, lo que quiere decir es que tenemos que cumplir esos requerimientos, esos requisitos para que los contratos mercantiles solemnes tengan validez. A eso se refiere. Entonces, ahí tenemos los solemnes. Ahora vayámonos a los contratos por adhesión. ¿Qué nombres dijimos que reciben los contratos por adhesión? Contratos en masa o formularios. Muy bien. ¿Otros? De ventanilla, predeterminados. ¿Otros? Contratos abusivos, Lic. Con cláusulas abusivas, contratos abusivos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Ya no tiene otros nombres? Todo contrato por adhesión recibe otros nombres. ¿Cuáles? Sí están ahí.
Sí, licenciada, no sé si también entran los que son de energía eléctrica, servicio de internet, móvil y residencial. Sí, esos son ejemplos, Dania, sí entran ahí, esos son ejemplos. Esos contratos son contratos por adhesión, pero la pregunta es qué otros nombres reciben, porque esos ya son contratos por adhesión en particular, los que usted está mencionando, Dania. Pero ¿qué otros nombres dijimos? Los dijimos el día anterior. Sí, usted mencionó más o menos unos 10 o 15 nombres, pero yo tengo anotados únicamente como 5 o 6 que son los que acabamos de mencionar. Ah, ya. ¿Alguien más ahí que le eche la mano a los que ya dijeron? Heidi, ¿tiene alguno ahí? ¿Algún nombre? Contratos en masa, muy bien. Brandon, ¿otro nombre? No recuerdo, licenciada, disculpe. No lo disculpa porque usted está en la clase, entonces tiene que poner atención. Estamos con los contratos por adhesión. Son contratos por adhesión. Son contratos estándar también, ¿sí? Muy bien, Claudia. Contratos. Contratos de cláusulas generales, no. Cláusulas generales abusivas. Eso puede ser. Es que son una gran cantidad de nombres, como decía Dania. Contratos en masa, como dijeron ustedes. En serie también. Contratos predeterminados. Ese no lo hemos mencionado mucho, el nombre. Contratos predeterminados, contratos preredactados, predeterminados, que se determina antes de que comparezca el consumidor a contratar. Eso quiere decir. Determinar predispuestos también. Preredactados, que se redactan antes de que el consumidor comparezca a contratar. Contratos tipo también se llaman así, Shirley. Contratos tipo. Vean, les digo el más fácil para que se les quede. Si así no se les queda, no entiendo qué pasó. Contratos formulario. Contratos formulario. ¿Qué quiere decir? Todos conocen un formulario, ¿sí o no? Ese formulario ya está lleno, ya está preredactado, ya está predeterminado su contenido y ustedes comparecen a solicitar una línea móvil, ¿verdad? Una línea de telefonía móvil. Ah, bueno, ¿qué les dan? ¿Una escritura pública? No, les dan un formulario. Contratan tarjeta de crédito. ¿En qué está el contrato de tarjeta de crédito? ¿En qué está contenido? Sí, es de adhesión. En un formulario, en un trifoliar aparece, ¿verdad? El contenido, 3 cuerpos de contenido, por eso se llama trifoliar. Entonces, ese es un contrato por adhesión, es un contrato formulario, porque ya el formulario está lleno. ¿Usted qué hace para contratar en los contratos por adhesión? Pues solo firma. Con que usted comparezca ahí y firme, ya contrató. A eso se refieren los contratos por adhesión. Encontramos en los contratos por adhesión que obviamente están regulados. ¿Cuál, Claudia? Ah, sí, tiene razón. Yo decía desde... Para existencia libre. No, pero yo iba a decir, ese no es contrato. Cabal. Mire. Ay, no. Pues les decía que
estamos hablando de que es un contrato por adhesión, es un contrato preredactado, predeterminado, porque está ya todo el contenido en el formulario y usted solo comparece a firmarlo. Entonces, cuando usted lo signa, ahí contrató. No se necesita absolutamente de nada más que firmar, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué hace cuando se está firmando ese contrato? Aparte de que contrata, pero usted lo único que hace es adherirse a todo el contenido presentado por el que le va a prestar el servicio. O sea, la parte más débil solo comparece a asignar el contrato. La parte más fuerte de la contratación ya lo elaboró, ya lo redactó, ya lo revisó y finalmente le va a presentar ese contenido con el que está 1000% de acuerdo, ¿verdad? El que no está de acuerdo es usted, pero igual como lo firma, entonces se está contratando por adhesión. Entonces, veamos ahí en los contratos por adhesión. ¿Dónde me los pueden ubicar ustedes ya en el libro cuarto? Ahí están regulados. Alguien que nos diga dónde están para que lo encontremos. Les pedí su código y su ley de protección al consumidor y usuario. ¿Alguien ya lo tiene? ¿No tienen contenido ahí su código? Licenciada, disculpe, ¿será el artículo 672? Así es, exactamente ese es, Heidi. ¿Nos puede leer el 672 en su primer inciso? O sea, del principio al primer inciso. Con gusto, licenciada. Artículo 672. Contratos mediante formularios. Los contratos celebrados son formularios destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales. Se regirán por las siguientes reglas. Se interpretará en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Ajá. Encontramos que los contratos mediante formularios se realizan, se redactan obviamente en el formato valga la redundancia, del formulario. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues uniformar el contenido contractual, uniformar esas relaciones contractuales del prestador de servicios para todos los consumidores. Ustedes firman exactamente el mismo contrato que firman los de la sección B, por ejemplo. Entonces, ahí es exactamente el mismo contrato si ustedes contratan en determinadas condiciones, ¿verdad? Porque hay varias condiciones, varios montos y así van a elegir ustedes, ¿verdad? ¿Qué plan ustedes quieren de servicio? Entonces, esos formularios, esos contratos formulario que uniforman el contenido de las relaciones contractuales van a tener determinadas reglas que los van a regir, o sea, tienen reglas que los rigen. En principio, estos contratos se van a interpretar en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. ¿Quién prepara el formulario? El prestatario de los servicios, ¿verdad? El prestador de los servicios. Ah, bueno, entonces los contratos, si vamos a dirimir algunas diferencias en un momento determinado, se interpretarán en caso de duda en el sentido más favorable al consumidor.
porque se van a interpretar en el sentido menos favorable para quien haya preparado ese formulario. Entonces, esa es una regla que rige los contratos en masa. Segundo inciso, ¿qué nos establece? Segundo inciso, cualquier renuncia de derechos solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes que los del resto del contrato. Cualquier renuncia de derechos solo será válida si aparece subrayada en caracteres más grandes que los caracteres del contrato en general o diferentes del resto de ese contenido del contrato, ¿verdad? Entonces, si resalta más ese contenido, si está subrayado, si está en negrita, si los caracteres son más grandes, bueno, entonces ahí vamos a entender que hay una renuncia de derechos por parte del consumidor. Y vamos a entender que esa renuncia de derechos, cuando firmó el contrato el consumidor, las leyó y las vio. ¿Por qué razón? Porque se ven más que el demás contenido del contrato, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a ese contenido de interpretación que se hace de los contratos formulario. ¿Y qué nos establece el inciso tercero? ¿Cómo lo entienden ustedes? Todavía estoy esperando. ¿Quién nos lo lee? Y después nos dicen que entienden. Tercero, las cláusulas adicionales prevalecen sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. ¿Cómo lo entiende usted? Ese contenido que leyó de interpretación de los contratos por adhesión. Que hay cláusulas generales, aparte de las del formulario, que se llena o de las que uno está adquiriendo a la hora de hacer ese contrato. Ajá. Y sobre estas también me puedo basar a la hora de tener algún problema o algo en este. ¿Qué va a tomar en cuenta primeramente usted para atacar ese problema que haya de ese contrato, Brandon? En las cláusulas generales de la empresa donde yo me estoy adheriendo. ¿Generales o adicionales? Porque las generales van a ser todas las que aparezcan ahí, prerredactadas. Pero ¿y qué pasa con las cláusulas adicionales? ¿Cuáles son esas? Pueden ser las que bueno, no, como yo me estoy adhiriendo, ya tienen que haber algunas específicas antes de yo adherirme a estas, porque no las podemos platicar en este caso sería con el prestador de los servicios. Ajá, con el prestador. O dador de los bienes. A ver, alguien que ayude a Brandon, que ya avanzó bastante, pero alguien más. ¿Cómo entienden el inciso tercero? Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando éstas no hayan sido dejadas sin efecto. ¿Cómo entienden eso ustedes? Se los leí despacio y esa es lectura. Tal cual ustedes lo tienen en su código. ¿Qué está pasando en la A?
Primero vamos a interpretar las adicionales, dice Sofía, está bien. La pregunta de Sofía es ¿por qué? ¿Alguien más que ayude ahí a Sofía? Lo que ella dijo está bien. Pero ¿por qué las cláusulas adicionales prevalecerán? ¿Qué quiere decir que prevalecen? Porque favorecen al consumidor, o digamos al usuario o a la persona que está recibiendo el servicio, licenciado. Lo está diciendo bien Rosario y también Dafne. Ahora Dalina, pongamos atención. Cuando decimos que las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, nos referimos a que tienen valor anterior a las del formulario, las adicionales. Las cláusulas adicionales prevalecerán, valerán antes, quiere decir eso, sobre las cláusulas del formulario. Y entonces la pregunta es ¿por qué? Y ahora se los resuelvo. Porque las cláusulas adicionales son los pactos contractuales, son los acuerdos de voluntad que discuten y a los que llegan las partes contratantes. Es decir, en las cláusulas adicionales se manifiesta la voluntad de ambos contratantes o de todos los contratantes, si son más de dos. Mientras que las cláusulas del formulario, el prestador de los servicios o el dador de los bienes ya redactó con anterioridad esas cláusulas del formulario. No se discutieron, no se acordaron, no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo el consumidor. Entonces, por eso es que las cláusulas adicionales prevalecerán frente a las cláusulas del formulario, aun cuando las cláusulas del formulario tengan vigencia, no se hayan dejado sin efecto. Eso no importa. Tienen vigencia, pero prevalecerán los contenidos de las cláusulas adicionales. ¿Por qué? Porque ahí hay manifestación de la voluntad. Ahí hay manifestación del consentimiento de los contratantes, mientras que en las cláusulas del formulario solamente se manifiesta la voluntad del prestador de servicios o del dador de bienes, dependiendo de qué contrato se trate. Pero se manifiesta la voluntad de los contratantes en las cláusulas adicionales. Por eso se llaman cláusulas adicionales, porque ya está elaborado el formulario y luego se le adicionan los acuerdos a que llegan las partes contratantes. Sí, Jorge. Licenciada, pero yo sé que tratando de entender esta parte, por ejemplo, en la práctica, regularmente si usted se adhiere o al menos contrata servicio de telefonía o una tarjeta de crédito, no se agrega ninguna cláusula. Lo único que uno agrega es la firma y acepto. En ese caso, ya todas las cláusulas, o sea, ahí no habrían adicionales. Sí, por eso, pero en el caso de que se contrata por adhesión, pueden existir cláusulas adicionales. Cuando usted verdaderamente lee el contrato y usted dice, mire, pero aquí hay que agregar algo más, porque no está contenido ahí o porque la forma en que está contenido pues es totalmente desfavorable o no tiene claridad, por ejemplo. Entonces ahí aparecen las cláusulas adicionales
Y si hay, como usted dice, hay contratos en los que no hay, yo le diría que en los contratos por adhesión, en la mayoría de contratos por adhesión no hay cláusulas adicionales. Pero la ley establece que las cláusulas adicionales prevalecerán frente a las cláusulas del formulario. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay contratos por adhesión con cláusulas adicionales? La respuesta es sí, hay. Lo que pasa que eso no es muy común. O sea, no siempre va a encontrar usted en los contratos por adhesión cláusulas adicionales. Pero en la vida profesional usted se va a encontrar con contratos por adhesión con cláusulas adicionales. Lo más seguro es que sí. Se va a encontrar alguna vez con cláusulas adicionales. Eso usted tiene razón. No es común, ¿verdad? La mayoría de contratos por adhesión no contienen cláusulas adicionales, ¿verdad? A eso se refiere los contratos mediante formulario. Ahora la pregunta, ¿alguien tiene su ley de protección al consumidor de usuario, por favor? Todos debieran tenerla, pero ¿quién la tiene a la mano ya? Yo la tengo, licenciada. Por favor, ¿nos puede leer el artículo 47? Yo le digo hasta dónde. Protección contractual, artículo 47, contratos de adhesión. Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el momento de contratar. ¿Sigo? No producirán efecto alguno de los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que, inciso A, otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato, salvo cuando sea facultad se conceda al consumidor o usuario en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario o catálogo, usando medios audiovisuales u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes establecen. Inciso B. Siga, sí. B. Establezcan incrementos de precio del bien o servicio por accesorios, financiamiento o recargos no previstos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso, y estén consignadas por separado en forma específica. Inciso C. Hagan responsable al consumidor o usuario por los efectos de las deficiencias, omisiones o errores del bien o servicio cuando no las sean imputables. Inciso D. Contengan limitaciones de responsabilidad ante el consumidor o usuario que puedan privar a éste de su derecho o resarcimiento por deficiencias que efectúen la utilidad o finalidad esenciales del bien o servicio. Inciso E. Incluyan espacio en blanco que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato. Inciso F. Impliquen renuncia o limitación de los derechos que esta ley reconoce a los consumidores y usuarios. Ahí estamos encontrando nosotros que hay diversos momentos que pueden marcar contenidos en los contratos por adhesión, ¿verdad? Entonces, cuando se dan estas situaciones, es que aparece la ley de protección al consumidor y usuario con DIACO, ¿verdad? En donde encontramos la protección de acuerdo a la ley para los contenidos de los contratos por adhesión, ¿verdad? Ahí ya tiene otro nombre, contratos de adhesión, ¿verdad? Entonces, si arbitrariamente se le sube el precio a los servicios que le prestan
No puede ser unilateralmente porque sí, sino porque usted va a recibir a cambio mayor cantidad en el servicio, mayor tiempo, etcétera. Entonces, ahí vemos que las arbitrariedades unilaterales son las que viene a proteger la ley de protección al consumidor y usuario. Y algo bien importante que tenemos que advertir es, por ejemplo, que en el artículo 672 del Código de Comercio, los contratos mediante formularios están regulados. Y si vemos en el 47 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, también son esos mismos contratos que están regulados. Entonces, para materia de aprendizaje, más que todo, ustedes tráiganse su artículo 47 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario y se lo colocan ahí al margen al 672 del Código de Comercio. Y identifican su ley, ¿verdad? Del 47. Se llevan el 672 a su ley de protección al consumidor y usuario y ahí al margen le colocan ese 672 Código de Comercio. ¿Para qué les sirve esto? Pues para estudiar su examen técnico profesional. Y cuando ustedes digan que los contratos por adhesión están regulados en el Código de Comercio y que su fundamento legal es el 672 y luego que también están regulados en la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, pues el examinador o la examinadora lo que va a pensar es que ustedes como saben, que saben mucho. El caso es que ustedes van a tener su anotación ahí en sus leyes, ¿verdad? ¿Es legal eso? Sí, es legal. Esos son chivos legales, ¿verdad? Entonces, solo se los dejo ahí como sugerencia. Entonces, encontramos ahí que están regulados. Si les preguntan que yo se los dije, digan que no, porque yo voy a decir que no. Entonces, para efectos de privado, ¿verdad? Entonces, encontramos ahí los contratos típicos, los contratos atípicos, los contratos solemnes y los contratos por adhesión. Ya vieron ustedes que los contratos por adhesión son una gran cantidad, de nombres que reciben esos contratos y todos los que dijimos se refieren a los contratos por adhesión. Eso hay que tenerlo bien presente porque les va a importar mucho, les va a servir mucho. Si no se les viene un nombre, se les viene otro. Por eso yo les digo formulario, porque eso como que es más cercano, o contratos en masa, porque son muchos, ¿verdad? O contratos seriales, porque vienen el montón en serie, ¿verdad? Entonces ahí se van ustedes defendiendo con tanto nombre de contrato, ¿verdad? Si ya de 10 o 15, como decía Dania, no se les queda ni uno, es para tomar focus, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso que toman? Para que se les quede todo. Entonces tenemos ahí que todo ese abanico de contratos típicos, atípicos, solemnes, por adhesión, están clasificados en una modalidad, en una forma, caben dentro de una clasificación más de contratos. Y ahí tenemos de cambio, de colaboración, de custodia, de prevención de riesgo, de crédito, de garantía y más. Pero antes de eso voy a hacer un paréntesis. Por aquí estaba viendo en el chat que alguien preguntaba si nosotros les damos material didáctico, dice, antes del examen, o sea, para estudio. Eso se llama material de apoyo, ¿verdad? Material de apoyo para estudio, material de estudio. Entonces, alguien dijo que sí, ¿verdad? Que mandamos un documento. Ah, bueno. Pero alguien, después de ese mensaje, ustedes tienen ahí su chat, dicen que damos un documento con lo que faltó de dar del programa. Entonces, ahí hay una inexactitud.
porque damos documentos de los temas que vamos desarrollando y sirve de material de apoyo. No es de lo que no pudimos dar, sino es de lo que sí dimos, pero que ahí está el material de apoyo. Por eso efectivamente le colocamos que es material de apoyo, ¿verdad? Entonces, puede ser que les aparezca por ahí algún contenido que no ampliamos en la clase, ¿verdad? Que no nos quedamos tanto tiempo en la clase por X o Y razón. Pero tanto así como que es un documento con lo que le faltó dar del programa, es una inexactitud. Porque lo que damos es material de apoyo. Les damos material de estudio para que ustedes pues refuercen lo que hemos ido viendo aquí. Y no lo decimos tan textual, pues, en la clase como en el material o en el material como en la clase, porque recuérdense que en el material uno se inspira más, escribe más porque hay más tiempo para su elaboración, ¿verdad? Y siempre tenemos laboratorios, eso es verdad, ¿verdad? De que al final hay un laboratorio de 40 preguntas, no precisamente de 40, unos son de 25, de 15, de 35, de 30, de 40, qué sé yo, pero sí son largos, así como escribieron ahí, sí, la verdad que sí, ¿verdad? Entonces, pero es para que les sirva a ustedes de material de apoyo, ¿verdad? Entonces, por favorcito les hago esa aclaración, ¿verdad? Y sí, se los colgamos, se los subimos ahí en su momento para que ustedes se puedan apoyar en algo que les vamos elaborando, ¿verdad? No siempre es la misma cantidad, no siempre es el mismo contenido, o sea, lo del programa siempre va a ser el mismo contenido del programa, pero nosotros pues ahí le vamos dando forma y es de mucha utilidad para ustedes. Esa sí es verdad, como bien nos dice Sonia, que sirve mucho el material que se les comparte para servirles siempre, Sonia Mariela. Entonces, es de mucha utilidad porque tal vez algo que nosotros no decimos es de qué parte de la doctrina les estamos hablando, ¿verdad? Porque ya con varios días de dar el curso, pues uno ya va tomando varios autores en la doctrina, ¿verdad? Entonces, y ahí pues sí les hacemos la observación, tal vez a eso se refieren, pero vuelvo y repito, es material de apoyo, ¿verdad? Y sí vamos a tratar de darles, ¿verdad? No es nada lejano de lo que dice ahí el compañero, que sí les damos, pero compañera, no sé, pero es material de apoyo, o sea, les reforzamos lo que vemos en la clase, eso queremos decir. Les decía que entonces estamos hablando de que ese abanico de contratos típicos, atípicos, solemnes, por adhesión, todos ellos en un momento determinado, unos van a ser contratos de cambio, otros van a ser contratos de colaboración, otros van a ser de prevención de riesgo. Por ejemplo, un típico de prevención de riesgo, el contrato de seguro, porque está regulado en el Código de Comercio y está regulado en la Ley de Actividad Aseguradora. Entonces es típico. Pero ¿para qué nos sirve el contrato de seguro? Para prevenir el riesgo. Ah, bueno, entonces es un contrato de prevención de riesgo, ¿verdad? No obstante que, decía Jorge, no, pero es que no los vimos todos, vimos solo los anteriores. Típicos, atípicos, solemnes y por adhesión. Y tiene razón, lo vimos así más amplio. Pero en un momento dado, los típicos vienen a ser de cambio. Otros típicos o atípicos vienen a ser de conservación o de crédito. Los solemnes que son típicos, entonces vienen a ser de colaboración, por ejemplo, ¿verdad? O de garantía. ¿Verdad? Entonces, así es como nos vamos siguiendo a meter los contratos, les digo, a incorporarlos
en otras clases o subclases, y entonces ya tenemos los contratos de cambio. ¿A qué se refieren los contratos de cambio? Los contratos de cambio lo que procuran es la circulación de la riqueza, ¿verdad? La circulación de los bienes, la circulación de los servicios, ¿verdad? Ya sea, por eso se llaman de cambio, dando un bien por otro, ¿sí? O ya sea dando un bien a cambio de un servicio, por ejemplo, o una prestación de servicio. A eso sería de cambio. Entonces tenemos como ejemplos del contrato de cambio, que son contratos de cambio, la compraventa, por ejemplo. ¿Por qué la compraventa es un contrato de cambio? Porque yo le doy una prestación y usted a cambio me da una contraprestación. Yo le doy un bien y usted me da dinero a cambio, el precio. Yo le doy un servicio y usted me paga por ese servicio. Estamos cambiando. Yo le doy el bien a cambio de el precio. Usted me da el precio a cambio de un servicio. Entonces, el contrato de compraventa es un contrato de cambio. El contrato de suministro es una prestación de servicio, es un contrato de cambio. Si hablamos de un servicio, por ejemplo, el contrato de hospedaje es un contrato de servicio porque me dan servicio de hospedaje, servicio de alimentación incluido o no. Ah, bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de un precio. Entonces es un contrato de cambio. Vayámonos a los contratos de colaboración. Los contratos de colaboración se caracterizan por una actividad asociativa, una actividad agrupadora para un propósito, ¿verdad? Entonces encontramos que en estos contratos de colaboración, pues las partes cooperan, colaboran, ¿verdad? Para que las actividades económicas que pretenden se desarrollen de la mejor manera. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, el contrato de edición, que es un contrato de colaboración. Yo le doy mi contenido y usted me le da forma de libro. Ah, bueno, un contrato de colaboración. Un contrato de representación. Todos colaboran para representar Blancanieves, la Cenicienta, Pinocho en el teatro, por ejemplo. Ah, un contrato de representación o ejecución pública. El contrato de participación, ¿verdad? Se caracterizan por ser contratos de colaboración así como más cercanos, más entendibles. El contrato de sociedad y el contrato de participación. Esos se entienden más. ¿Por qué razón? Porque en la sociedad, dos o más personas convienen en poner en común sus bienes, colaboran realizando actividades económicas para finalmente dividirse las ganancias. Entonces ahí hay colaboración. El contrato de participación, así muy rápido, después los vamos a ver detallados, consiste en que van a colaborar dos o más personas para realizar negocios que provoquen ganancias y se las puedan repartir sin darle forma específica de sociedad mercantil. Usted se pone de acuerdo, Claudia, con Heidi, por ejemplo, y resulta ser que se van a dedicar
ustedes saben de belleza, yo miro ahí la foto de Claudia, ¿verdad? Que fue al salón y después colocó la foto. Bueno, entonces se van a dedicar a prestar servicios de belleza, ¿verdad? Y también van a incluir venta de productos. Bueno, entonces Heidi y Claudia se van a poner de acuerdo para participar en esas actividades, para participar económicamente, para poder instalarse, para prestar esos servicios. Bueno, eso es un contrato de participación. ¿Están colaborando ambas entre sí para que se puedan realizar esas actividades? Sí. Bueno, entonces es un contrato de colaboración, ¿verdad? Vayámonos a los contratos de conservación o custodia. Los contratos de conservación se refieren a que van a prestar un servicio donde van a recibir bienes, por ejemplo, y los van a conservar, los van a cuidar con mucho celo, con mucha dedicación y van a cobrar por realizar esa actividad un precio. Entonces ahí estamos hablando de los contratos de conservación. ¿Cuál sería un ejemplo de estos contratos? Bueno, el contrato de depósito, por ejemplo, el contrato de depósito bancario. ¿Le están conservando su dinero en resguardo en un banco a usted? Sí. Y usted va y cuando tiene necesidad o cuando quiere, pues usted va y hace un retiro, por ejemplo. O a usted le depositan en su cuenta el salario. Bueno, un contrato de conservación. Un contrato de depósito, de depósito mercantil. ¿Usted deposita también, Rosario? Sí. La conservación también se llama custodia, ¿verdad? Entonces, conservación o custodia. Entonces, encontramos que el contrato de depósito mercantil es un contrato típico en donde el depositario recibe los bienes del propietario, que es el depositante, para su conservación y custodia y cuidado, a cambio de un precio que paga el depositante al depositario en los almacenes generales de depósito. Entonces, ahí tenemos también que es de conservación. Si nosotros también es de conservación, Rosario, ese es otro ejemplo, pero puede ser de depósito, ¿verdad? O puede ser en resguardo de parqueos, por ejemplo, por mes, si usted lo deja ahí todo el día y toda la noche. O más tiempo, entonces un contrato de conservación. Si hablamos del contrato de fideicomiso, el contrato de fideicomiso tiene las características que una persona que se denomina propietario de determinados bienes o derechos realiza el hecho de poner esos bienes en manos de otra persona, pero no transfiere la propiedad, sino solo la titularidad de esos bienes a otra persona que es el fiduciario, que usualmente es un banco, en beneficio para que realice determinados actos establecidos en ese contrato en beneficio del fideicomisario, o ahí hay 3 elementos personales de ese contrato. Entonces, ese también es un contrato de conservación o custodia. Sí, Rosario. Licenciada, muchas gracias. Por ejemplo, en el caso de dejar un vehículo un mes en un parqueo, aquí no cabe esta cláusula que dice que siempre ponen en los parqueos de usted deja su vehículo por su propia cuenta y riesgo. Cabe en el contrato, pero es inválida.
Desde el momento en que a usted le están prestando el servicio y usted está realizando un pago por él, ellos tienen la obligación de la conservación del bien. Entonces, cuando eso está en todos los parqueos, ¿verdad? En todos los lugares donde le dan ese servicio, eso no es legal, eso está fuera de toda regla de los contratos de conservación. Es una cláusula abusiva. Totalmente. Si estuviera en el contrato es abusiva. Sí. Gracias, licenciada. Para servirle. Ahora estamos con los contratos de prevención de riesgo, que me lo había pasado, ¿verdad? Hablamos de prevención de riesgo en los contratos en los que una parte cubre a la otra por consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque se ha garantizado un riesgo, ¿verdad? Se ha cuidado, se ha prevenido el riesgo y entonces cuando se contrata para que una parte contratante cubra a la otra las consecuencias económicas cuando en ese riesgo ocurra un siniestro, ¿verdad? Si no pasa nada, no hay problema. Pero si ese riesgo llega a un momento en que se vuelve siniestro, entonces una parte contratante está obligada a cubrir, exactamente, Rosario, está obligada a cubrir esas consecuencias económicas como consecuencias del siniestro, ¿verdad? De ese riesgo, en este caso asegurado. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos típicos de ese contrato de prevención de riesgo? El contrato de seguro y el contrato de reaseguro. Asegurar significa eso, que una parte va a cubrir a la otra las consecuencias económicas cuando el riesgo se convierte en siniestro. ¿Sí? Y encontramos que ahí está como ejemplo el seguro. ¿Qué quiere decir contrato de reaseguro? Quiere decir asegurar lo asegurado. Si a usted le dicen que usted es reinteligente, ¿qué entiende usted? Que es muy inteligente, ¿verdad? Pero si le dicen a usted que es menos inteligente, entonces que es menos, ¿verdad? Eso quiere decir, pero no lloren, solo son ejemplos. Entonces ahí encontramos que tenemos los contratos de prevención de riesgo, seguro y reaseguro. Yo les pongo ejemplos que no se les olvidan. Sí, Rosario, yo creo que usted quería preguntar algo. Licenciada, esto sería como, por ejemplo, que una empresa que se comprometió con un contrato de seguro tercerice esa responsabilidad. No, ese es el seguro en forma directa. El seguro en forma directa es un contrato de prevención de riesgo. Les pregunto, ¿qué asegura Messi? Messi es el jugador argentino, ¿verdad? De que acaba de estar en el Mundial. ¿Qué asegura él? Asegura que es el mejor jugador. ¿Qué manda, Brandon? Él asegura magia. No, pero aparte de eso. Asegura las piernas. Bueno, para que se emocionen ustedes. Jennifer López. Asegura el fútbol. Ajá. Asegura el Y partido. aseguró todo su cuerpo. Muy bien, muy bien. Entonces. Asegura que van a ganar porque él está ahí. También. Ahora no hablemos de fútbol porque hay una gran polémica con la FIFA. Entonces, vean ustedes. Eso es para que vean que estamos actualizados porque ahí hay contratos mercantiles.
Entonces, vean todo lo que me dijeron, ahora sí pónganse a llorar, porque no es cierto. Messi no asegura las piernas, J-Lo no asegura el cuerpo, no asegura las piernas, no asegura todos los atributos que tiene. ¿Qué aseguran ellos? ¿Qué asegura la Jennifer López? El cuerpo, luego. ¿Verdad? Que ya lo están comentando ahí en la casa. No. ¿Qué aseguran? Alicia. Fíjese que no aseguran nada de eso, aseguran el riesgo. En un contrato de aseguro, lo único que se asegura es el riesgo. Ahora, que sea el riesgo de perder las piernas, el riesgo de la cabeza, el riesgo del brazo, el riesgo, eso es otra cosa. Pero ¿qué asegura usted? El riesgo. Eso que se les quede. Se asegura el riesgo. Entonces, por eso hay esa clase de contratos de prevención de riesgo. Riesgo de que hay un accidente de tránsito. Riesgo de que hay un terremoto. Riesgo de que se pierda la cosecha. Riesgo de que se mueran los animales con una sequía. O que se pierdan las cosechas con inundaciones por el volcán de fuego. Ah, ya bien. Entonces eso es contrato de prevención de riesgo. Ejemplos, contrato de seguro y contrato de reaseguro. Vayámonos, ¿cuál nos falta? Contratos de crédito. En los contratos Licenciada, que manda. perdone la interrupción. ¿Puede No. dar otro ejemplo de contrato de reaseguro? A ver, el contrato de seguro es un contrato, ¿sí? Lo estoy diciendo doble. Y el reaseguro es otro contrato. Ambos son contratos. ¿Dónde está la duda, Rosal? La diferencia entre uno y otro. Ah, bueno. Si yo le digo a usted que es reinteligente, ¿qué entiende usted? Sí, es como reasegurar algo. Es más que inteligente, ¿verdad? Pero si solo le digo que es inteligente, no es reinteligente, es solo inteligente. Entonces, ese es el seguro. En términos normales, contrato de seguro. ¿Qué asegura el contrato de seguro? El riesgo. Por eso es un contrato de prevención de riesgo. El contrato de reaseguro, le decía yo, es asegurar lo asegurado. Usualmente el contrato de seguro es un contrato nacional, se da en Guatemala. El contrato de reaseguro consiste en que las aseguradoras o los aseguradores aseguran esos seguros en el extranjero. Usualmente es en el extranjero. Ahora bien, ¿dónde es el lugar más indicado para contratos de reaseguro? Londres. Antes, si ustedes se recuerdan, los que hace ratito que están por ahí, aquí había un banco que se llamaba Lloyds Bank. Y era un banco inglés, un banco que tenía su sede matriz en Londres. Entonces, era muy bueno para reaseguros, porque hay que asegurar lo asegurado. Entonces, ¿se imaginan ustedes los montos económicos que significa el seguro? ¿Verdad? Seguros de vida, seguros de daños, seguro de agricultura, seguro de industria, seguro ganadero, seguros, etcétera. Entonces son muchos y los montos son muy altos, ¿verdad? Ya para retribuir un seguro. Entonces las aseguradoras aseguran esos seguros. ¿Y cómo lo hacen? A través de un contrato de reaseguro. A ver qué nos dice ahí Alison.
Sí, el contrato de reaseguro lo que hace es que una sociedad aseguradora asegura esos seguros. Quiere decir que ese riesgo que viene cargando solo el asegurador o la aseguradora, pues lo va a asegurar en otro lado. Entonces, eso es compartir el riesgo. ¿Cómo puede compartir el riesgo? A través de un contrato de seguro en una aseguradora extranjera, ¿verdad? ¿Y quién lo hace? La aseguradora nacional. ¿Se puede realizar contratos de reaseguro en aseguradoras nacionales? La respuesta es sí. Pero hasta hace poco tiempo no habían quienes tuvieran el sustento económico suficiente. Por eso es que se hacen en el extranjero. Y qué mejor país muy garantizado para los reaseguros que Londres, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Entonces vean ustedes, por ejemplo, Dalina, por ejemplo, hay un seguro que usted lo adquiere, ¿verdad? Que usted lo adquiere en Guatemala. Pero en un momento dado a usted le dicen que aplica si usted está en Estados Unidos o si usted está en Europa o si usted está en otro lado. Ah, bueno, ¿por qué? Porque ese seguro tiene un contrato de reaseguro, es por eso, ¿verdad? Entonces uno dice, sí, funciona en otro país, sí. ¿Por qué? Ah, bueno, porque le cubre el reaseguro al asegurador, es por eso. Sí, Rosario. Licenciada, hoy ocurre que, por ejemplo, los bancos, bueno, uno tiene su tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero si usted Y le quiere, o dicen su tarjeta seguro. de débito, correcto, uno sale y como, por ejemplo, en el extranjero, por si a usted le pasa cualquier cosa, ellos le cubren. Ese es, o Sí. sea, además de lo que ya le prestan aquí, se lo cubren en el extranjero. Sí. Sí, pero ahí estamos hablando de los seguros en tarjetas de crédito directamente. No es un ejemplo de reaseguro. Podría ser en un momento determinado, porque eso funciona de dos maneras. O hay un contrato de reaseguro en el extranjero y por eso le aplica de esa manera. Eso pasa con mucha frecuencia. Hoy Roma, por ejemplo, no es muy segura. Italia no es muy segura. La mamá de un compañero de trabajo se fue de viaje y yéndose en una excursión, la asaltan en Italia, en un metro, y entonces se ocurrió que le quitaron la tarjeta de crédito y le quitaron todo y el boleto y todo lo demás, ¿verdad? Ella ya no pudo continuar con el viaje, sino se regresó, apenas voló para Francia nada más y de Francia regresó para acá. ¿Por qué razón? Porque ella la habían asaltado, pero cómo ella pudo regresar y cómo el boleto y cómo todo, fue porque la tarjeta de crédito tenía seguro y era un seguro internacional, ¿verdad? No precisamente que había aseguranza con reaseguros, sino que era directamente seguro internacional, que también los hay, ¿verdad? Entonces, si le clonan la tarjeta, si usted la pierde, si la extravía o un montón de cosas que pueden pasar, ¿verdad? Pero estrictamente aquí el ejemplo de la prevención de riesgo, porque ustedes ya me sacaron de ahí, es el ejemplo, el contrato de seguro y el contrato de reaseguro. Si a mí me dicen ustedes que soy inteligente, pues soy promedio, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen que yo soy reinteligente, ¿qué entiendo yo por eso? Que soy doblemente inteligente. Pero si a cambio de eso ustedes, porque ustedes evalúan todo y valoran todo, dice la licenciada que da mercantil, no es inteligente. Entonces, ¿qué entiendo yo? Que me cuesta, que no soy inteligente, que mi IQ es muy bajo. Vaya,
Pero si ustedes dicen, ay, no, es que la licenciada Mazariegos es re menos inteligente. Lo estoy diciendo así muy elegante, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que entender? Que soy doblemente menos inteligente. Pues a eso se refiere el seguro y el reaseguro. Asegurar lo asegurado, ¿verdad? Yo soy inteligente y reinteligente. Yo soy tonta y retonta, ¿verdad? Entonces, seguro y reaseguro. A eso se refiere. Solo es ejemplo, yo no me trato así. Entonces, ahí tenemos los contratos de conservación y de prevención de riesgo. Ahora, pensemos en los contratos de crédito, que todavía lo vamos a agotar. En los contratos de crédito, una parte contratante le otorga crédito a la otra parte contratante en la forma, tiempo, modo y lugar que establezca el contrato. Y se denominan contratos de crédito porque subyace un préstamo, subyace un crédito en esa contratación. Entonces, ahí tenemos como ejemplos la apertura de crédito, el descuento, la cuenta corriente, el crédito documentario, la tarjeta de crédito, ¿cuál otra les digo? Las cartas órdenes de crédito, los reportos, todas esas operaciones de crédito que las van a encontrar en el Código de Comercio como operaciones de crédito son contratos de crédito, ¿verdad? Entran en esa clasificación de contratos de crédito. Ahora veamos los contratos de garantía. ¿A qué se refieren los contratos de garantía? Los contratos de garantía son los que en su esencia aseguran el cumplimiento de obligaciones. Esa es la garantía, que las obligaciones de determinados contratos se van a cumplir. Por ejemplo, tenemos un contrato de fianza de cumplimiento para las obras de infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Usted va a trabajar, pero le piden una fianza de cumplimiento, que usted va a cumplir con sus obligaciones laborales, ¿verdad? Que vamos a tener un reafianzamiento, como el seguro y reaseguro. Entonces, hay fianza y hay reafianzamiento. Ahí están los 029, ahí les piden eso. Entonces, ahí tenemos contratos de garantía. ¿Para qué se los piden a ustedes? ¿Para qué la fianza de cumplimiento? Para que tengan la garantía que usted va a cumplir con construir la obra, por ejemplo. Que no las ejecuten y que estén con compadre hablado, eso es otra cosa. Pero de acuerdo a la ley, los contratos de garantía aseguran el cumplimiento de obligaciones contractuales. A eso se refiere. Hoy por hoy la fianza recibe el nombre de caución, pero sigue estando en el Código de Comercio también. Lo tenemos en la Ley de Actividad Aseguradora. Y finalmente el reafianzamiento, ¿verdad? Que son ejemplos de los contratos de garantía. El próximo día vamos a estar terminando, yo espero, la clasificación de los contratos para que podamos entrar a contratos en particular. ¿Sí, Sofía? Nick, perdone, ¿puede repetir la definición que dio de contrato de crédito, por favor? Los contratos de crédito, no sé qué diría porque no me lo memorizo. Los contratos de crédito son los que en ellos una de las partes contratantes otorga un crédito a la otra parte contratante. Es decir, que una se va a convertir en parte acreedora y la otra se va a convertir en parte deudora. Entonces,
Todas las operaciones de crédito que usted encuentre, que son como 7, 8 en el Código de Comercio, son contratos de crédito. Le menciono algunos porque yo no me los sé ni en orden ni de memoria, pero tenemos la tarjeta de crédito, el descuento, el reporto, la cuenta corriente, el crédito documentario. ¿Cuáles otros le dijera? La apertura de crédito. Todos esos contratos, cartas, órdenes de crédito también, son contratos de crédito. Usted lo va a encontrar en la ley como operaciones de crédito. Hay un apartado de operaciones de crédito, pero todas son contratos de crédito. Muchas gracias. Si no hay alguna otra pregunta, nos quedamos por aquí porque ustedes van a notariado. Gracias, licenciada, muy amable. Que tengan buenas noches. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Licenciada. Perdón, no tomó la foto. Por ahí estamos. Que tengan buena noche. Qué gusto saludarles. Licda, una pregunta. Cuénteme. Así ya de último. Disculpe, la pregunta: material de apoyo de Mercantil 2 no tendrá para que nos queramos asignar con usted la retrasada. Ay, déjeme revisar, pero el sábado es que tenemos retrasada. Sí. Ajá. Sí, como yo no estaba con usted, pero me gusta mucho su clase, siento que la entiendo mejor, tal vez con usted sí la gane. Qué bueno. Vamos a ver ahí si tenemos algo por ahí y se los compartimos. Oye, Esaú. Por acá, por clase, Sí, pensaría que es por ahí. Si no, en el chat usted me da su información y se lo enviamos. Bueno, entonces le escribo mañana a Licda. Sí, usted está en el chat, entonces usted lo envía ahí y se lo mandamos. Muy amable, licenciada, le agradezco mucho. Que tenga buenas noches, mucho gusto en saludarle. Gracias, igualmente. Ahí está ahí pendiente para que se lo mandemos.